Bienvenidos a nuestra primera sesión de clases sobre nuestra materia litigación de audiencias preliminares. Bajo este sistema vamos a platicar sobre un contexto general de lo que es el proceso penal para entender cuáles son las audiencias preliminares, porque estaríamos hablando desde la etapa inicial hasta la audiencia intermedia y cada una de estas, por supuesto, contiene un fundamento procesal necesario, concatenado, por supuesto, en materia sustantiva y adjetiva en nuestro proceso penal. Voy a compartir nuestro material guía de nuestra clase. Ok, creo que ya se puede visualizar de este lado. Y en nuestro proceso penal acusatorio, después de nuestra reforma, tenemos que entender que vamos a encontrar distintas eh, facultades, ¿no? Dentro de cada una de ellas, eh, la primera etapa se contiene la de investigación. Ok, se está yendo un poquito al internet, pero voy a continuar. En estas tres etapas, que son las fases correspondientes, nosotros nos vamos a quedar en la primera y en la segunda, dado que la etapa intermedia de preparación a juicio es la etapa preliminar consistente en factores, diferenciaciones sobre las pruebas, es decir, las audiencias preliminares son procedimientos legales que se realizan en diferentes tipos de procesos, como en casos penales, civiles, laborales y de inmigración. En casos penales se llevan a cabo ante un juez de control de garantías y tienen como objetivo asegurar que se respeten los derechos de las partes y que el proceso se desarrolle de acuerdo a la ley. En estas audiencias se examina la legalidad de los procedimientos de investigación, se pueden solicitar pruebas anticipadas y se toman decisiones sobre las medidas cautelares. En este sentido, en materia penal, mencionábamos que es importante sobre los medios de prueba, la defensa de estos en la etapa intermedia para que puedan ser desarrollados en juicio oral. Por lo tanto, esta parte se va a cerrar a medida de que en la preparación del juicio, pues vamos a tener un auto de apertura al juicio oral y es ahí donde damos por terminada la etapa de las audiencias preliminares bajo este rubro. Vamos a encontrar a partir de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales la fase de investigación después del artículo 211. Dejo la diapositiva para que ustedes puedan observar, ¿no? Eh, este nuevo modelo que tenemos de acuerdo al código. Recuerden que la de investigación sobre las cuestiones de la presentación de la denuncia concluye con el imputado queda a disposición del juez de control, investigación complementaria, la de intermedio preparación desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio, que básicamente en estas dos fracciones nosotros encontramos desde entender, por ejemplo, qué son los actos de investigación, los tipos de actos de investigación, por supuesto, según la limitación de algunos derechos fundamentales. Podríamos hablar que no limitan derechos fundamentales, entrevistas, declaraciones, reconocimientos fotográficos, eh, interrogatorios, algunas cláusulas en general, ¿no? Aquellos que deben estar ya formalmente distinguidos como los registros, intervenciones corporales, búsquedas selectivas en bases de datos, interceptaciones telefónicas o de comunicaciones, allanamientos en propiedades privadas, es decir,
Ya en estas generalidades nosotros estamos hablando que debe existir una orden fundada y motivada por la autoridad judicial con la argumentación, motivación que deben tener para que tengan la validez necesaria. Encontramos también en distintos términos y prórrogas, que es lo que estábamos hablando de estas fases de investigación. Dentro de este sistema complementario, ahora hablamos de que existe una fase de la formulación de imputación, la cual se agota cuando se haya cerrado la investigación. Bajo este criterio, entonces, esta audiencia preliminar, que también es desarrollada desde la etapa inicial en materia de delitos, se encuentra este principio, ¿no? De la formulación de la imputación o la formulación de la acusación. Encontramos varios puntos, ¿no? Donde nosotros podemos realizar las distintas medidas de cautela sobre el mismo. Comparto ahora las fases que nos interesan básicamente desmenuzar sobre este sentido, desde la principal con sus determinantes facetas, que básicamente nos deja eh, ahora sí el entendimiento claro de lo que nos corresponde. Hablamos de la etapa de investigación. Lo que podría suceder es que también podría haber sido con detenido en flagrancia o en caso urgente. Podría haberse desarrollado una prueba anticipada, es decir, el desahogo necesario de una prueba con anterioridad y no poder esperar lo que es el juicio oral. Encontramos el control de la detención sobre esta audiencia inicial, ¿no? Lo que mencionábamos sobre la formulación de imputación. De acuerdo a esta formulación y a la estructura de la misma, se compete a resolver sobre la vinculación a proceso, donde ya el juez de control dará su veredicto en el mismo sentido, la solicitud de las medidas cautelares que implican la necesidad de encontrar eh, una proporcionalidad. Recordemos también los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. eh, podemos encontrar en estas restricciones básicamente que el juez de control impone para garantizar la presencia del imputado en un proceso penal, la seguridad también de las personas involucradas y evitar que el procedimiento se obstaculice. Nuestro código establece en el artículo 155 las siguientes medidas: presentación periódica ante el juez o autoridad designada, garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición de salir sin autorización, sometimiento a vigilancia o cuidado, prohibición de acercarse a lugares o reuniones determinadas, prohibición de comunicarse con personas determinadas como víctimas, testigos, ofendidos, la separación inmediata del domicilio o bien una suspensión temporal en el ejercicio de la actividad profesional o laboral. Hablábamos de la proporcionalidad porque, por supuesto, aquellos delitos que sean graves y que se ha estado resuelto también sobre la prisión preventiva. Eh, Terminamos con la oficiosa y empezamos con la justificable, pues ahora nos deja en este sentido sobre que esta solicitud de medidas cautelares, pues realmente sí tienen que estar justificadas en este sentido para la aplicación o exigencia de las mismas. Pasando a la fase de la etapa intermedia, tenemos la fase escrita, es decir, el escrito de acusación de manera física escrita y los actos previos. Se valoran también si va a existir los incidentes o si existe de cierta manera el hecho de hacer valer un incidente. Encontramos la fase oral, que es la audiencia de preparación intermedia, por lo tanto se va a defender el escrito de acusación
dentro de esta formulación de la acusación con la debida contestación. Recordemos que en este sentido empieza el ofrecimiento de los medios de prueba, ¿no? Este ofrecimiento de medios de prueba para poder determinar las bases en las que se van a desahogar para juicio oral. Lo que buscamos es que este ofrecimiento de pruebas consista básicamente en poder encontrar bajo el criterio adecuado, bajo la justificación correcta, también la valoración, ¿no? La valoración libre y lógica que muchas veces encontramos en este sentido procesal. Podemos encontrar también distintas jurisprudencias que nos hablan del ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio. El que realiza, por ejemplo, el imputado respecto de aquellos que pretenda desahogar en el juicio oral, debe formularlo en la fase escrita de la etapa intermedia, dentro de los 10 días a que se ofrezca el plazo en el que se refiere el artículo 340, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de lo contrario van a tener que excluirse. Esto también de acuerdo al artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, que serán materia del juicio y se compondrá de prueba. Esto es, por escrito ante el juez de control en términos del artículo 340 de dicho ordenamiento. Por su parte, el diverso artículo 337 regula el descubrimiento probatorio, que consiste en la obligación del imputado o defensor de entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en audiencia intermedia, así como que el acusado o su defensor deberá descubrir los medios de prueba que pretenda ofrecer en audiencia de juicio y dentro del juicio oral también dentro del plazo de los 10 días siguientes en que fenezca el señalado para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido. Con relación al numeral 340, encontramos también que se prueba como lo pretende el imputado y su defensor, esto es, con base en el último párrafo del artículo 337, que dispone que en caso de que estos requieran más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrán solicitar al juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, que les conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos, y se le dará un trato procesal diferente al órgano acusador y a la parte ofendida, la cual está prohibido por el principio de igualdad procesal que impera en el sistema procesal penal acusatorio, máxime que se perdería de vista que el ofrecimiento de medios de prueba y el descubrimiento probatorio son momentos procesales diversos, porque la primera fase de esta etapa intermedia es donde se lleva a cabo ese ofrecimiento, lo que es diferente a lo previsto en el diverso 337 indicado. Es decir, que nosotros en este descubrimiento probatorio mismo se deberán realizar las partes procesales durante la celebración de la audiencia intermedia, una vez que ya fueron ofrecidos esos medios ante la autoridad jurisdiccional en sus respectivas contestaciones a la acusación planteada por el Ministerio Público. Por lo tanto, aun cuando existe un margen de ofrecimiento y admisión de medios de prueba, la revisión sobre su incorporación debe ser puntual y estricta. Esto es que debe sujetarse a los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional, dentro de los cuales están los plazos inscritos en la ley, por lo que las partes deben sujetarse a las formalidades que al respecto establece nuestra legislación aplicable. Bajo este criterio, encontramos entonces que también la depuración nos lleva a encontrar la posibilidad, de acuerdo a la fase escrita, de relacionarlo o de poder generarlo, ¿no? Este ofrecimiento en materia penal, pues va a ser el acto por el que las partes en un proceso penal presenten ante el juez de control los medios de prueba que utilizarán para demostrar las pretensiones que se manifiestan en el escrito de la acusación.
El procedimiento probatorio se inicia con la apertura del periodo probatorio, quien otorga el plazo correspondiente para las partes, de acuerdo al que mencionábamos, son los 10 días. Los medios de prueba que pueden ser ofrecidos pueden ser como la confesión, la inspección, la reconstrucción, peritos, testigos, documentales. Por este contexto, pues el juez debe asegurarse de que el ofrecimiento de pruebas no vaya en contra de los principios del proceso penal acusatorio, como lo es también la oralidad. Ahora bien, dentro de este ofrecimiento que hemos visto en algunos puntos, la necesidad de la clasificación, ¿no? En estos distintos medios de pruebas es importante recordar a aquellos que no solo estuvieron en el escrito de acusación, sino que obran en la carpeta de investigación, como declaraciones, precisamente las testimoniales, los dictámenes de peritos, las inspecciones judiciales, estas pruebas circunstanciales, ¿no? Que nos lleva a poder desarrollar para que al final de cuentas pasen a ser pruebas en la audiencia ya correspondiente, que es precisa la la de juicio oral. Primero, como bien dijimos, después de este ofrecimiento de pruebas, vamos a encontrar el auto de apertura a juicio oral, que es el último renglón, y ese ya nos va a llevar a a la audiencia de juicio oral, que ya estaremos fuera completamente de la preliminar. Así que estamos en esta fase de discutir la audiencia inicial, la primera audiencia que se desarrolla durante el procedimiento y se le informa al imputado los derechos constitucionales de los que goza. El juez de control evalúa y determina el control de legalidad de la detención del imputado y en caso de que se lo hubiera detenido en flagrancia o caso urgente, se le da al imputado la oportunidad de declarar. Se resuelve sobre solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares realizadas por el Ministerio Público y se definirá el plazo de cierre para la investigación. Esta formulación de la imputación, pues bueno, en presencia del juez de control, va a darse la oportunidad, ¿no? Para que se encuentre o decida, ¿no? Guardar silencio si no desea manifestarse. Las medidas cautelares que mencionamos, que hay identificaciones de él o los acusados. Ok, dentro de la audiencia preliminar más importante en materia penal es donde encontramos la audiencia de preparación o la intermedia, porque están las actuaciones de la formulación de la acusación, el ofrecimiento de pruebas y la apertura a juicio oral. Inicia la exposición que realiza el Ministerio Público a manera de resumen de su acusación y enseguida se escuchará a la víctima o ofendido y posteriormente al acusado en sí o por conducto de su abogado. Podemos llegar a acuerdos probatorios en esta fase, lo cual son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido para aceptar como probados algunos hechos o circunstancias. En esta etapa es la oportunidad de debatir y contradecir en relación a los medios probatorios que hubieran ofrecido, objetando la idoneidad de cada uno de estos. Esta palabra, ¿no? Que sea idóneo, pues básicamente también tenemos varios rasgos dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, donde por supuesto no sea impertinente, no sea irrelevante, ¿no? Cuestiones que nosotros necesitamos consultar de manera directa sobre estos sistemas de valoración de los medios probatorios. Con el auto de apertura a juicio oral, pues concluye la fase de la audiencia intermedia, por lo tanto es el juez de control el que dicta el auto de apertura a juicio, mismo que deberá contener distintos elementos que nada más los presento para dejarlos a su consideración y estudio, porque esos ya son temas que están fuera de nuestro programa.
Así que, bueno, les agradezco que hayan llegado al final de este video. Por lo tanto, estaremos en contacto por nuestra plataforma institucional y espero poder verlos al finalizar el curso de esta manera con sus actividades finales, las cuales ya están aperturadas para que ustedes realicen la entrega en tiempo y forma. Me despido hasta luego.